con esta novela pues también se impone que yo diga por mi experiencia personal, ¿no? Yo era alcalde de Oviedo, patrocinador, por tanto, del premio Tigre Juan y amigo de los miembros del jurado, sobremanera del que acaba de citar Luis, Emilio Alarcos Llorac, efectivamente sabio donde los haya. Y Emilio me dijo que había una gran novela, lo que le contó el consejero a Pedro, es verdad que ocurrió, pero me ocurrió de Emilio a mí, porque me contó efectivamente que había esa gran novela. Pero claro, de lo que me daba rabia del relato de Pedro es que Pedro se había enfrascado en la novela y además por el medio había encontrado la cita. A mí lo que me ocurrió fue que pese a que Emilio Alarcos, que para mí es una autoridad absolutamente total, me dijo que era muy buena novela que habían descubierto, sin embargo, mi desidia de lector, y eso que soy lector de libro diario, pero sin embargo, mi desidia, pues no llegué a leer ese manuscrito que podía tener a mano, ¿no? No llegué a leer el manuscrito y días después o tiempo después, otros miembros del jurado volvieron a reiterar que el libro era muy bueno, que el libro era sensacional. Y después de lo que había dicho Emilio Alarcos, no sé si fue Pepe Caballero o Vázquez Rial pertenecía al jurado, ¿no? No. Vázquez Rial, ¿hubo algún comentario de Vázquez Rial? Mediavilla, quizás. José Luis Mediavilla, que es mi psiquiatra, pues entonces pues algo me habrá comentado efectivamente, lo que pasa es que en medio de la nube de la psiquis, pues no. Bueno, pues me comentaron sí que era muy bueno. Entonces yo pensé que era el libro adecuado, por lo que decían, no por lo que yo había leído, para levantar el premio Tigre Juan, que languidecía un poco. A pesar de que yo alguna vez he escrito a favor de otras novelas que se publicaron antes que la de Luis, pero la verdad es que yo estaba forzado como alcalde a mantener el premio y a hacer pues una cabriola pues muy intensa a favor del premio. Entonces dije, bueno, pues si Emilio dice y Pepe Caballero y Mediavilla dicen que es tan buena, pues algo sabrán y será. Y en las bases y además en la buena relación que teníamos con Silverio Cañada, se comprometía Silverio a publicar la primera edición. Lo hizo, como muy bien dice Luis, esta es una edición Príncipe valiosísima porque la requieren ahora por todas partes, incluso los libreros de viejo la requieren mucho. No saben que yo tengo 100 ejemplares en mi casa, pero el asunto, eso sí, no pude con el manuscrito, pero pude hacerme con los ejemplares, porque en cuanto la leí, sí tenían razón. Bueno, yo también seguí en mi pereza, seguí sin leerla el día que le entregué en el Sanatorio Miñor de Oviedo, antiguo Sanatorio Miñor, hoy Fundación Gustavo Bueno, le entregué el premio a Luis, le entregué el cheque y lo conocí en aquel momento. Yo todavía no había leído la novela, pero hablé de la novela, por supuesto, porque soy político. Hablé de la novela sin haberla leído, lo cual me sonroja ahora, pero bueno, ya como estoy pasado de la política, pues no. Pero hablé de la novela y delante de Luis, y Luis creyó que la había leído, claro. Pero me parece que a mí que la había leído Covadonga Bertrán, concejal de Cultura, y me había hecho un resumen y tal. Y bueno, pues yo más o menos me defendí y tal, y le di el cheque, y bueno, un autor tal, y además me dijeron que era muy bueno, pues vale, tiramos para adelante. Pero amigo, el libro no solo está premiado, no solo le damos el premio, sino que se edita por Silverio Cañada aquí en Gijón, y ya cuando tengo el libro en las manos, es cuando, ya no el manuscrito, sino cuando tengo el libro en las manos y ya, porque ahora ya me he desterrado de los libros, es decir, ya he abandonado mis colecciones de libros y tal, pero entonces tenía una pasión, claro, una primera edición de un libro que dicen que es muy bueno, que dicen, yo no lo he leído, aunque yo sí lo he leído de cara al público, tal, pues entonces me tengo que hacer, y por eso me hice con los ejemplares de primera, porque si no, ahora ya no hay quien los busque ni nada, yo los tengo, pero bueno, la situación, porque eso devalúo el mercado de viejo cuando sea menester en los catálogos, ¿no? Pero eso es un divertimento propio. Entonces, yo me quedé con el libro, empecé a leerlo y, claro, efectivamente,
en esa página y en muchas otras páginas, me quedé atónito de que el libro era tan sensacional, la novela es tan sensacional, y además descubierta en Asturias, porque este hombre, bueno, no había internet en la época, no había Google, pero no se sabía nada, nadie sabía nada, había escrito alguna artículo. Después ya un amigo de La Felguera me dijo, no, sí, se presentó aquí a un concurso de cuentos y también lo hemos premiado. Dije, coño, pues vamos a ver los cuentos que tenían en La Felguera y tal. Y yo ya me convencí de que era un libro, todo lo maravilloso que han dicho esos 20 millones de lectores que tiene, pues también yo quedé convencido de que yo había acertado con mis palabras diciendo que era muy bueno, ¿no? Hasta que me encontré cuestiones de uno estaba lejos de las editoras y tal, y me di cuenta que no era solo tener un editor, que parecía un premio importante para el libro, si no fuese porque era tan bueno, y cuando ya subía unas cotas que no se puede premiar solo con editar el libro, ¿no? Sino que hay que difundirlo y hay que leerlo, hacía falta no solo un editor, sino un distribuidor. Y Silverio Cañada, que era un tipo genial, los que lo habéis conocido, un tipo genial, y bueno, sobre el libro después tuvo alguna aventura también, porque yo creo que tiene una segunda edición que vale más no menearlo, porque me parece que ha sido objeto incluso de alguna litis por ahí. La cuestión está en que Silverio no era un distribuidor, era un editor y un distribuidor, tenía distribución regional y alguna distribución poética importante, había editado poetas que sí estaban reclamados por el mercado, pero unos poetas pues del muy limitados número de ejemplares, ¿no? No había un distribuidor, ni siquiera Emilio, a pesar de que es el gran descubridor de Ángel González, el gran descubridor de José Ángel Valente, de alguna manera el gran descubridor de Luis Sepúlveda, resulta que pues tampoco le daba la pluma en los lugares que como académico de la lengua tenía privilegiados de la crítica literaria, y sin embargo pues de este caso no escribió. Entonces yo me recuerdo perfectamente que en uno de los santos del rey, de don Juan Carlos, en Madrid, en la ¿cómo se llama? Del Moro, ¿no? Los Jardines del Moro. Resulta que, bueno, en los que yo, pues, bueno, ustedes ya algunos conocen mi trayectoria política, yo siempre me suelo colar en algún sitio, y entonces, bueno, pues me colaba normalmente en esas fiestas del rey, y estuve y conocí allí a Joaquín Estefanía, director a la sazón del País. Entonces le dije a Joaquín que, bueno, tenía una historia, tal, la transición, había hecho alguna cosa por aquí, por Asturias y tal, en la clandestinidad, me recordaba, tal. Y dije, oye, mira, tenemos un escritor que se acaba de descubrir, un escritor en Asturias, que tenemos con el premio Tigre Juan, del que no tenía él ni idea, y sabía el Tigre Juan por la novela de Ramón Pérez de Ayala, pero no sabía nada del premio. Entonces tenemos un escritor que yo quiero que lo leáis, porque si no lo lee, si el País o la ABC no dicen algo de que es lo que pensamos, no pasa la frontera del conocimiento social y popular español. Y bueno,